Hola, hola familia, queridos líderes y amigos en cualquier lugar del mundo que nos ven y nos escuchan. Como me dicen mis amigos, soy Gio Hernández, alguien que se ha dedicado, como ustedes, a ser un seguidor y un aprendiz del Maestro, un estudioso de la palabra del Señor. Somos, como organización, la Iglesia Generación Cristo, una organización que nace de la visión de un grupo de personas que nos dimos cuenta que queríamos encontrar la verdad más exactamente, liberándola de culturas, de doctrinas, de mandamientos de hombres y de tradiciones. Ha sido un desafío, ¿verdad? Por eso nos hemos preguntado, hemos hecho una investigación de dónde vienen todas las corrientes que están, por ejemplo, en Colombia, todas las corrientes, los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová, las iglesias carismáticas pentecostales. ¿De dónde vienen? Devolvámonos hacia atrás, hagamos una trazabilidad, a ver hasta dónde llegan. ¿De dónde viene la cultura de vestirse, de no vestirse? ¿Eso era bíblico? ¿Cuándo se lo inventaron? ¿Quién lo puso? Como ha pasado con tantas cosas que hemos tenido y cómo se nos vuelven, es un término como decir la vaca sagrada. La vaca sagrada es un término porque en la India pues la vaca es sagrada y allá no se comen hamburguesas de carne. Entonces a veces cogemos textos que se nos vuelven la vaca sagrada y no es que ese texto es maravilloso, pero quizás puede ser un texto mal interpretado. A todos los amigos que nos ven les voy a contar algo. Hace unos días, como un año, hice un ejercicio con un grupo en un programa de formación. Me traje un texto del Corán, que es parecido a un proverbio, y me traje un texto del budismo, que parece un proverbio, y me traje un texto real de proverbios. Entonces lo puse en una diapositiva y a un grupo le pregunté, el que me diga en qué libro de la Biblia están estos versículos, le voy a dar un premio. Escuchen esto con mucha atención. Entonces, como eran parecidos los proverbios, que el alma que haga lo correcto estará un día en los cielos, así, parecidos los textos, entonces la mayoría, la gran mayoría, por no decir todos, dijeron, eso está en proverbios, solo que no nos acordamos del texto bíblico o de la cita textual. Quiero contarles que fue un ejercicio maravilloso porque les pude comprobar que no son los textos bíblicos leídos como mantras los que nos aplican, ¿verdad? Como a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos más que vencedores, hay que entender el contexto. Y también definimos algo, que hay principios que son para esta tierra y hay principios que son para la eternidad y debemos saber definirlos. Hemos terminado, es muy importante aprender a estudiar la palabra del Señor. Eh, Seguramente creemos que con leerla simplemente, llanamente, ya pudimos sacar realmente el significado del texto. Para eso tenemos que tener lo que se llamaría la vista completa del paisaje y no con árboles individuales, sino entender todo lo que se llamaría el concepto bíblico. Voy a repasar esto porque es muy importante. Se llama un principio de integralidad. Ya había colocado un ejemplo, pero lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Porque muchas personas se burlan de los cristianos o porque a veces nos tienen como personas de bajo conocimiento o de bajo de perfil. Porque nos hemos dejado llevar por la religiosidad. Déjenme, les voy a compartir un ejemplo. Si a ti te duele el dedo pequeñito del pie, te duele porque no sabemos la causa inicialmente, entonces te está incomodando tanto que tú decides resolverlo. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Me tomo una aspirina o me aplico algo allá para el dolor? Me voy a aplicar, no sé, silocaína, morfina, no sé, cualquier cosa que sea un analgésico localizado, que me quite el dolor allá, ¿verdad? Silocaína, no sé cuál de todos los que hay. Y voy y me lo aplico en el dedito, localizado. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo soy un cuerpo completo. Y yo necesito saber qué pasa en todo mi cuerpo. Por eso voy al médico, él me hace unos exámenes y él hace un diagnóstico y me dice, ese dolor de allá
es porque es que tú estás comiendo muchas carnes rojas. Entonces tienes un problemita que ya todos conocemos. Entonces tienes que dejar las carnes rojas. Esto es lo que se llama un principio de integralidad. Es decir, interpretar mi cuerpo en relación con mi cuerpo. Así sucede con la palabra de Dios, con la Torá, con el libro de entrenamiento, que es lo que significa Torá, libro de instrucciones, que no puedo tomar un texto sin entender cuál es el propósito de Dios. Si le preguntamos a las personas cuál es el propósito de Dios, muchos de ellos van a decir la salvación, pero realmente ese no es el propósito de Dios para el hombre. El propósito real que Él concibió desde antes de la fundación del mundo es hacer al hombre a su imagen y semejanza, en su imagen y semejanza. Entonces, si no tenemos claro ese propósito, si no sabemos cuál es el desenlace final, el salmista David lo sabía muy bien. Él dijo, quedaré satisfecho cuando un día despierte a tu semejanza. O como dice Primera de Juan, creo que es 3:2, donde dice, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, espacio y tiempo. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, cuando corra la cortina de lo terrenal con lo espiritual, entonces le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Por eso les hablaba de no pegarnos a las alegorías, que Dios es el Padre, ¿no? Y entonces cuando somos la iglesia, que somos la novia y Él es el esposo, entonces en la dimensión de lo espiritual, la iglesia va a quedar cumpliendo la función de esposa. Quiere decir que la relación de la iglesia con Dios ya no va a ser la de padre, sino la de el esposo, como se manifestaba con el pueblo de Israel. Todas estas interpretaciones deben ser hechas de acuerdo a los 3 tipos de pueblo, porque para cada pueblo hay todavía algunas actividades que se deben cumplir. Unos son israelitas, unos son israelitas o judíos, que es lo mismo, o son sinónimos, la iglesia y los gentiles. Cuando ustedes leen las profecías, las naciones, cuando ustedes ven la iglesia y cuando ustedes ven la restauración de Israel. Debemos saber ese texto para quién aplica, para que no estemos haciendo unas mezclas de aplicarle a la iglesia las bendiciones que eran para Israel. Recordemos que el texto de Efesios dice que bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que debería ser lo correcto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tenemos todas las bendiciones. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? Ponlo en práctica y prosperarás. En ese orden de ideas vamos a mirar un texto que les debía este texto a todos los que han estado mirando todos estos programas, y es porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Yo les decía que muchas veces lo usamos cuando somos poquitos en una reunión, un servicio, un devocional, entonces decimos de una manera muy ingenua, decimos, y como dice el texto bíblico, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ustedes. Así que vamos a alabar porque estamos los que estamos. Yo podría decir que se puede aplicar, pero el original realmente no significa eso. Y es lo que les he venido compartiendo sobre cómo interpretar la escritura. Mirar el sentido llano. Mirar, es decir, ay, lo que entendí. ¿Cuál es el sentido llano? Donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, allí yo estaré. El sentido llano, sí, ay, sí. Y lo aprendimos. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el meta mensaje? Cuando hablamos de una palabra como meta mensaje, la palabra meta es más allá. ¿Qué hay más allá de ese mensaje básico? ¿Cuál es el mensaje oculto, si lo pudiésemos denominar? Esto es un mandamiento, esto es una narrativa, esto es una alusión, y nos vamos a dar cuenta que esto hace parte de un texto más grande. Si yo solamente me quedo, porque como dice el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí estaré, pues voy a estar enseñando algo en la iglesia que no es verdad, y es lo que les mencionaba al inicio. Debemos resignificar la inteligencia de la fe y no simplemente de una manera ingenua o tradicionalista seguir repitiendo las mismas cosas que nos han enseñado. Permítanme leerlo. Esto está en el capítulo 18 de Mateo, y hay que leer primero el título, de qué se trata, el contexto, el párrafo, ¿de acuerdo? Y dice, ¿cómo se debe perdonar
al hermano. Miren lo interesante de esto. O sea, es decir, yo ya debo entender cómo se debe perdonar al hermano. Esto tiene que ver con que hay un hecho en el que yo debo perdonar. Entonces voy a leerlo para ver de qué se trata. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, quiero empezar a decirles algo. Miren lo que significa reprender. ¿Creen ustedes realmente que sería el término correcto? Si alguien me ha ofendido, ¿creen que reprenderlo? ¿Ven ustedes que a veces estas traducciones nos dejan en el limbo de cómo actuar? Voy a leerlo en la versión lenguaje actual y se van a dar cuenta. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas. ¿Notan la diferencia? Entonces el hermanito ingenuo dice, repréndele. Entonces se va con toda autoridad. Hermano, vengo a hablar contigo en el nombre de Jesús, a decirte que tú has fallado. Wow, pues en vez de conciliarlo, ya lo estoy hundiendo. El hecho de ir con toda esa humildad que nos enseñó el Señor Jesús no está en ese texto que está redactado en la traducción de una manera muy impositiva. Y eso es lo que les invitamos a todos a profundizar. Es muy distinto decir, habla con él a solas, ¿cierto? Para que reconozca su falta, a decirle, repréndelo. Wow, miren ustedes la necesidad de precisar los detalles. Por eso a veces nos hemos excedido y hemos cometido muchas injusticias, llamar a las personas y avergonzarlas. Dice, si lo logras, has ganado a tu hermano, mas si te oyere. Entonces, primer paso, voy yo solo y le digo, ¿qué le diría? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano te ofendió, él a ti ve y pídele perdón. Entonces voy y le digo, hermano, no sé, he notado algo extraño, no sé si yo te ofendí o cometí una falta, te pido que me perdones. Bueno, no se dice te pido, por favor, te ofrezco mis excusas y perdóname, ¿de acuerdo? Porque a mí me toca pedirle, entonces yo necesito que me perdones, ¿de acuerdo? Eso hace que la relación, el otro reflexione, ¿verdad? Entonces, pero si eso no sucede en la primera instancia, hay que ir a otra instancia. Mas si no te oyere, entonces, como es para la comunidad, está buscando es el bienestar de la comunidad. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno. ¿Por qué a uno? Porque ya serían dos, ¿verdad? Por favor, tengan en cuenta que esto se escribe en un concepto lleno de cultura hebraica, de hebraísmos y de leyes. Entonces dice, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Miren esto tan bonito. Es decir, ya tú hiciste, ya lo hablaste, fuiste humildemente a pedir perdón, no lograste nada. Ahora necesitamos resolver eso. Toma a una persona más o a dos y ahora vuelven a hablar con ella. Vamos a mirar cómo dice la traducción lenguaje actual. Si no te hace caso, llama a uno o dos de mis seguidores, es decir, cristianos, para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos testigos o más. Por favor, el elemento central que logra darnos la base para interpretar este texto es que para que yo pueda tomar un veredicto de alguien que está fallando, necesito mínimo dos testigos, dos, no uno, ¿de acuerdo? Miren lo importante de tener esto en cuenta. ¿Para qué te sirvan de testigo? ¿Verdad? Sigamos leyendo en la versión Reina Valera, ¿cierto? Si no los oyere, esta es la segunda instancia. Primera instancia, yo voy solo. La segunda, me voy con un diácono, con un hermano reconocido de la iglesia, a hablar con el hermano. Tenemos que estar mínimo dos. Tenemos que estar dos o tres. ¿Por qué? Porque era un principio para ellos de la ley, que tenía que estar dos o tres, que no se podía aceptar algo si no teníamos dos o tres testigos. Entonces, si no los oyeres, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, es decir, si ya dice el hermano, ya públicamente no ha querido, y él dice, pues no, yo soy así, entonces la iglesia le dice, tenle por cobrador de impuestos, dice la versión traducción lenguaje tal, aquí dice por gentil y publicano. Mucha atención con esto, por favor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este texto sí que ha sido mal interpretado. Hay cristianos que se atreven a creer
que pueden atar cosas en el cielo o desatarlas o desatarlas en la tierra o en el cielo. Lo que este texto quiere decir es que cuando mi corazón está inclinado a la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, y Él estableció un principio, como por ejemplo, si tú le predicas a una persona y le dices, el que creyere, ¿verdad? Arrepentidos y creen en el evangelio. Si esa persona cree, ya tú sabes que ya fue desatado y que es un ciudadano del cielo, pero no es por lo que tú digas, sino por la voluntad de Dios. Como el que dice, el que cree en el Hijo de Dios, pues ya está salvo, pero el que no cree está condenado, está bajo la ira. Entonces, basado en la voluntad de Dios y en el texto, tú simplemente aseveras lo que ya Dios estableció. Definitivamente aceptaste a Cristo, estás desatado del pecado y te espera el cielo. Pero no es que seas tú el que ates a alguien o lo desates, es cuando basada en la voluntad de Dios y en la palabra, alguien actúa que tú puedes afirmarlo, porque dice será, como si él escribirá el libro en un mes. ¿Lo recuerdan? Él escribirá el libro en un mes, será. No es que sea que un cristiano ate a alguien a la tierra o lo ate en el cielo o lo desate en el cielo o lo desate acá. Ustedes saben que las organizaciones tradicionales antiguas han utilizado este texto. Lo que está diciendo este texto muy claramente es que cuando operamos sobre la voluntad de Dios, ceñidos a su palabra y al texto, lo que Él haya dicho sucederá y nosotros podemos interpretar que fue salvado o no salvado. Y es lo que está queriendo decir este texto. ¿De acuerdo? Miremos lo que sigue diciendo. De cierto os digo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú lees este texto, pues se lo vas a predicar a la iglesia. Le vas a decir, mire, pongámonos de acuerdo aquí a orar los dos para que Dios nos responda esta oración. Hermanos, hay que tomar el contexto. No hemos cerrado el capítulo. El apóstol está escribiendo sobre cómo perdonar o restaurar a ese hermano y qué va a suceder. Así que después de que esto haya sucedido, esos dos o tres hermanos se reúnen y acorde, si aceptan esta palabra que Jesús les dio, así sucederá. Lo que ellos pidan ahí sobre ese acto va a suceder porque ya Dios lo estableció. Voy a repetirlo. Otra vez os digo, otra vez, estamos hablando sobre el tema, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dos? Porque ya arriba lo leíste, tenías que tener dos testigos o tres. Tú solo no podías determinar la acusación sobre ese hermano o si era perdonado o no, o cómo iba a determinar el asunto. Así que el siguiente texto, que es el al que nos estamos refiriendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, también tiene que ver con que si yo estoy al frente de ese asunto con el hermano Tiberio que se molestó, que hubo una injusticia, lo que haya sido, él me ofendió, yo lo ofendí, fui donde el hermano Tiberio y le dije, hermano Tiberio, perdóneme, he notado, aquí ha pasado algo, no sé, noto que estás como alejado, como distanciado, por favor, te ofrezco mis excusas, perdóname, ¿sí? El hermano no me atiende, entonces yo llamo a los diáconos, a los servidores y les digo, aquí hay algo que se debe resolver, no sabemos qué es, cuál sea la causa, entonces yo me debo ir con otro porque él y yo somos dos, o me voy con dos, lo acabamos de leer, dos o tres, porque no se pueden aceptar acusaciones si no hay mínimo dos, así lo dice la ley, entonces nos vamos los dos o tres, hermano Tiberio, mira, aquí eres parte de la iglesia, te amamos, en que te ayudamos. El hermano Tiberio se convierte en alguien rebelde y no acepta nada y se va en contra, entonces lo hacemos público en la iglesia. Esta instrucción la está dando Jesús. Lo que el texto quiere decir es que cuando sigamos esta instrucción de Jesús y lo ciñamos, es basado en su voluntad, y si dos o tres decidimos que es así, entonces Dios respaldará esa decisión. Y no es simplemente que el ser humano puede inclinar al cielo o a la tierra a su favor simplemente porque lo ha creído. ¿Ustedes recuerdan ese texto de Efesios 1? Que a veces algunos lo interpretan como la predestinación para ser adoptados hijos suyos. Ay, ¿sí? Como estaba predestinado, ¿sí? Para ser adoptados hijos suyos.
¿sí? Como nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1, 3, 4. ¿Sí? A través de Jesucristo. Es decir, quien acepta a Jesucristo, es algo que significa estar supeditado. Es decir, cuando yo acepto a Jesucristo, quiere decir que yo ya fui predestinado a ser salvo porque lo acepté. Pero si no acepto a Jesucristo, no soy salvo. Pero a los que acepten a Jesús, está predestinada la salvación. A los que escuchen este mensaje, estas instrucciones que Jesús dio de cómo se debe tratar el caso con un hermano, que lo hagan en ese procedimiento como yo se los indiqué, como es mi voluntad, y 2 o 3 lo hagan ajustado, como se los dije, entonces yo estoy con ellos allí respaldando esa decisión. Y lo que ustedes han hecho en mi palabra, en voluntad, eso realmente podrá ser atado o desatado. Es lo que realmente quiere decir este texto. Concluye diciendo, entonces, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Quiere decir que el texto, que cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces a veces lo decimos, tal vez un poco rápidamente, como un modismo, digamos, bueno, vamos a pedir al Señor que Él se haga presente en esta reunión, o que pase por aquí, dicen algunos coros. No, iglesia, Él ya está en nosotros. Él no necesita ni estar ni pasar por aquí, porque Él ya está en nosotros. Y entonces, si el texto fuera literal, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y entonces cuando esté uno solo, el Señor no va a estar. Nos pones a pensar, es porque es una instrucción precisa sobre cómo perdonar a los hermanos, sobre cómo actuar de acuerdo a la instrucción de su palabra y a su voluntad. Y cuando actuemos en eso, lo que nosotros hagamos, Dios estará allí respaldándolo. Y si alguien acepta a Cristo a través de este mensaje, de la predicación de la palabra, pues ya sabemos que ha sido desatado. Pero si le predicamos este mensaje a alguien a través de la voluntad de Dios para que acepte el mensaje y sea salvo, y no lo es, pues sabemos que está atado. Pero no es porque nosotros lo declaremos o porque nosotros lo determinamos, es porque así está determinado a través de la palabra. Esto es importante que lo aprendamos para que quienes vienen, personas que leen, que interpretan, dicen, pero tan extraño, porque no lo hacen de la manera correcta. Queridos amigos, líderes y hermanos, vamos a seguir estudiando y profundizando la poderosa palabra del Señor. Vamos a continuar como veníamos estudiando Proverbios, capítulo por capítulo. Hicimos un alto porque nos encontramos el tema de honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, y no quisimos pasar por alto sin haber entrado en detalle sobre el modelo financiero de Dios para la teocracia de Israel y para la iglesia. Escríbanos, déjennos comentarios. Estamos para servirles. Bendiciones para todos.